Hay fechas que quedan marcadas en la memoria colectiva, días que el mundo recuerda con escalofríos, momentos en los que el tiempo parece detenerse y la realidad se quiebra como un cristal. Pero, ¿qué sucede cuando alguien ve esos momentos antes de que ocurran? ¿Qué pasa cuando una voz en medio del silencio advierte sobre lo inevitable y nadie escucha? Noviembre de 2025. Una ciudad, un nombre que aún resuena en los labios de quienes conocen la profecía, y una mujer que hace años vio lo que nadie quería ver. Su nombre es Moni Vidente, y lo que predijo para este mes no fue una simple advertencia, fue una sentencia. Pero antes de llegar a esa revelación, necesitas entender algo que cambiará la forma en que ves el mundo. Porque esta no es solo la historia de una predicción, es la historia de cómo las señales siempre estuvieron ahí, cómo el universo susurra antes de gritar, y cómo los seres humanos, tercos y ciegos, caminan directo hacia su destino sin mirar atrás. Moni Vidente no es una desconocida. Su rostro ha aparecido en televisión, sus palabras han recorrido periódicos y plataformas digitales. Pero lo que muchos no saben es que detrás de cada predicción hay algo más profundo, algo que va más allá del espectáculo, más allá de las luces y las cámaras. Hay una conexión, una línea invisible que une el pasado, el presente y el futuro. Y esa línea, según ella misma ha confesado, no siempre es clara. A veces viene en sueños. Otras veces en visiones que la despiertan en medio de la noche, empapada en sudor frío, con el corazón golpeando contra su pecho. Fue en una de esas noches cuando lo vio. La ciudad dormía. Las luces parpadeaban tímidamente en las calles. Todo parecía normal, pero en su mente las imágenes comenzaron a llegar como olas violentas, una tras otra, sin tregua. Edificios temblando, gritos que atravesaban el aire, un cielo oscuro, cargado de presagios, y en medio de todo, una fecha, noviembre 2025. Ella no quiso creerlo al principio, porque cuando ves algo así, cuando sientes el peso de una tragedia que aún no ha ocurrido, hay una parte de ti que se revela, que niega, que busca razones para decir que no, que es solo una pesadilla, que nada de eso pasará. Pero las visiones no mienten, y cuanto más intentaba alejarlas, más claras se volvían. Entonces comenzó a hablar, primero en privado, luego en público. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo, como siempre. Algunos rieron, otros la ignoraron. Pero hubo quienes escucharon, quienes sintieron un escalofrío al oír el nombre de esa ciudad, quienes recordaron que ella ya había acertado antes, porque Moni Vidente tiene un historial, un registro que no se puede borrar. Predijo terremotos cuando nadie los esperaba. Habló de tragedias políticas meses antes de que sucedieran. Advirtió sobre desastres naturales que luego sacudieron titulares. Y aunque sus detractores señalan los fallos, los aciertos son demasiados para ser solo coincidencia. Pero esta predicción era diferente. Esta tenía un peso distinto, porque no hablaba de algo lejano o abstracto, hablaba de una ciudad específica, de un mes específico, de un año que ahora está aquí, respirando sobre nuestras nucas. ¿Cuál es esa ciudad? Esa es la pregunta que ha mantenido a miles despiertos. Porque Moni no dio el nombre completo, no lo reveló con todas las letras, pero dejó pistas, migajas de pan en un bosque oscuro, para que quien tuviera ojos para ver pudiera seguir el rastro. Habló de una metrópoli en Latinoamérica, una ciudad vibrante, llena de vida, con millones de habitantes que van y vienen sin saber lo que se acerca. Mencionó edificios altos, avenidas congestionadas, un centro histórico que ha resistido el paso de los siglos, y luego, con voz quebrada,
Dijo algo que heló la sangre de quienes la escuchaban. Lo que viene no será solo una sacudida, será una ruptura, un antes y un después. Las interpretaciones comenzaron a volar. Algunos dijeron que hablaba de Ciudad de México, otros aseguraron que era Bogotá. Hubo quienes apuntaron hacia Lima o Buenos Aires. Cada ciudad con sus propias vulnerabilidades, cada lugar con su propia historia de tragedias pasadas. Porque si algo sabemos es que Latinoamérica es tierra de extremos, de belleza y caos, de esperanza y dolor. Pero Moni no se detuvo ahí. En otra de sus revelaciones mencionó algo más específico. Habló de una fecha dentro de noviembre, no el primero, no el último día, sino un momento en medio del mes, entre el 10 y el 20. Una ventana de tiempo en la que, según sus visiones, las energías se alinearían de manera catastrófica. ¿Qué tipo de tragedia? Esa es la siguiente pregunta. Y aquí es donde la profecía se vuelve aún más inquietante. Porque Moni no habló de un solo tipo de desastre, habló de una convergencia, un terremoto que no vendría solo, que estaría acompañado de algo más. Fuego, quizás, inundaciones. O tal vez, y esto es lo que más asusta, una combinación de factores naturales y humanos que desencadenarían una catástrofe sin precedentes. Ella vio llamas, vio agua, vio tierra que se abre como una boca hambrienta, pero también vio caos humano, pánico en las calles, sistemas colapsados, comunicaciones interrumpidas y en medio de todo eso, personas buscando a sus seres queridos entre los escombros. Es fácil desestimar estas palabras, decir que son solo teatro, que Moni busca atención, que las predicciones ambiguas siempre encuentran una forma de cumplirse porque la mente humana busca patrones incluso donde no los hay. Y sí, es cierto que el escepticismo es saludable, que no debemos creer todo lo que escuchamos. Pero también es cierto que hay cosas que no podemos explicar, fenómenos que desafían la lógica y personas que, de alguna manera, parecen tener acceso a información que el resto no tiene. La ciencia tiene sus propias predicciones. Los sismólogos llevan años advirtiendo sobre el riesgo sísmico en ciertas ciudades. Los expertos en cambio climático hablan de eventos extremos cada vez más frecuentes. Los sistemas de alerta temprana mejoran, pero nunca son infalibles. Y siempre hay un margen de error, un espacio en blanco donde lo inesperado puede colarse. Moni sabe todo esto, y por eso sus palabras no son solo místicas, también están cargadas de lógica, de observación, de patrones que ella ha aprendido a leer a lo largo de décadas. Porque ser vidente, según ella misma explica, no es solo ver el futuro, es entender el presente, es leer las señales que están frente a todos, pero que solo algunos pueden interpretar. Y las señales están ahí. ¿Las ves? En los últimos meses, esa ciudad, sea cual sea, ha experimentado temblores menores, sacudidas que la gente siente, comenta brevemente y luego olvida. Porque así somos. Nos acostumbramos al peligro, lo normalizamos, hasta que deja de ser normal. También ha habido cambios en el clima. Lluvias más intensas de lo usual, sequías prolongadas seguidas de tormentas repentinas. El suelo se comporta de manera extraña. Los animales actúan diferente. Hay quienes juran haber visto pájaros volando en círculos, desorientados, días antes de ciertos eventos. Otros hablan de perros que aúllan sin razón aparente, de gatos que se esconden, de insectos que desaparecen. Pero nadie conecta los puntos. Nadie quiere admitir que algo grande podría estar gestándose bajo nuestros pies. Porque hacerlo sería aceptar nuestra vulnerabilidad. Y eso da miedo. Moni, en cambio, no tiene miedo de mirar a ese miedo a los ojos. Y eso es lo que la hace diferente, lo que la hace, para algunos,
peligrosa, porque sus palabras obligan a confrontar lo incómodo, a preguntarnos si estamos preparados, si nuestras ciudades lo están, si nuestros gobiernos tienen planes reales o solo discursos. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Imagina por un momento que la profecía se cumple, que en algún día de noviembre, entre el 10 y el 20, la tierra se abre bajo esa ciudad, que los edificios, esos gigantes de concreto y acero que parecen eternos, se tambalean como juguetes, que las calles se llenan de polvo y gritos, que las líneas telefónicas colapsan, que el agua deja de fluir, que la electricidad se corta, que miles quedan atrapados. ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Tienes un plan? ¿Tu familia lo tiene? Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que deberías hacerte ahora, porque si algo nos ha enseñado la historia es que las tragedias no avisan, no esperan a que estemos listos, simplemente llegan. Y lo único que marca la diferencia entre la vida y la muerte es la preparación. Pero volvamos a Moni, porque hay algo más en su profecía que no hemos mencionado todavía, algo que añade una capa adicional de misterio y terror. Ella no solo habló de la tragedia, habló de lo que vendría después, de las consecuencias, de cómo ese evento marcaría el inicio de algo más grande. Un efecto dominó que se extendería más allá de esa ciudad, que tocaría países vecinos, que cambiaría la política, la economía, la forma en que vivimos. Según sus visiones, noviembre de 2025 no será recordado solo por el desastre en sí. Será recordado como el mes en que el mundo despertó. El mes en que millones de personas se dieron cuenta de que estamos todos conectados, de que lo que sucede en un lugar resuena en todos los demás, de que la fragilidad es global. Y hay algo poético y terrible en eso. Porque es cierto, vivimos en un mundo donde un virus puede cruzar continentes en días, donde una crisis económica en un país puede hundir a otros, donde el cambio climático no respeta fronteras. Estamos todos en el mismo barco, y ese barco tiene grietas. Moni vio esas grietas y trató de advertirnos, pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer, ¿y si ella está equivocada? ¿Y si noviembre pasa y no ocurre nada? ¿La descartamos para siempre? ¿Respiramos aliviados y seguimos con nuestras vidas como si nada? Tal vez, pero también tal vez no. Porque incluso si la fecha específica no se cumple, el mensaje detrás de la profecía sigue siendo válido. Las ciudades siguen siendo vulnerables, los sistemas siguen siendo frágiles, y nosotros seguimos sin estar preparados. Esa es la verdadera lección. No se trata solo de creer o no creer en Moni Vidente, se trata de reconocer que vivimos en un mundo impredecible, que el futuro no está escrito, pero tampoco es completamente azaroso, que hay patrones, señales, advertencias, y que ignorarlas es, en sí mismo, una forma de tragedia. Ahora estamos en octubre. Noviembre está a la vuelta de la esquina. Y mientras lees esto, mientras escuchas estas palabras, hay personas en esa ciudad que no saben lo que podría venir, que están viviendo sus días normales, yendo al trabajo, llevando a sus hijos a la escuela, planeando el fin de semana, sin idea de que sus nombres podrían estar escritos en los titulares del mundo. ¿Es justo? No, nada de esto es justo. Pero así funciona el universo. No pide permiso, no da explicaciones. Simplemente es, y Moni en medio de todo esto es solo una mensajera. Una mujer que vio algo y decidió hablarlo, sabiendo que muchos la ridiculizarían, que la llamarían loca, que dirían que busca fama. Pero ella habló de todos modos, porque sintió que debía hacerlo, porque creyó que alguien en algún lugar escucharía y se prepararía. Y tal vez, solo tal vez, eso salvaría una vida. ¿Eres tú esa persona? ¿Eres tú quien escuchará y actuará? ¿O eres quien se encoge de hombros y sigue desplazándose por su teléfono buscando la próxima distracción? La elección es tuya. Siempre lo ha sido, pero déjame contarte algo más, algo que hará que esta historia sea aún más inquietante. No es la primera vez que Moni habla de noviembre de 2025.
La primera mención fue hace casi 3 años, en una entrevista que pocos notaron. Una conversación casual donde mencionó que veía oscuridad en ese mes, que sentía una pesadez, que los números no le cuadraban bien. En ese momento nadie le dio importancia, pero ella siguió mencionándolo una y otra vez, en diferentes contextos, con diferentes palabras, pero siempre volviendo a la misma fecha, al mismo mes. Y conforme nos acercábamos a 2025, sus advertencias se volvieron más específicas, más urgentes, como si el tiempo corriendo hiciera que la visión se aclarara, como si el futuro que ella veía estuviera empujando cada vez más fuerte contra el presente. Algunos estudiosos de sus predicciones han notado algo curioso. Moni tiene ciclos. Hay años en los que habla más de ciertos temas. Hay momentos en los que se enfoca en lo político y otros en lo natural. Pero 2025 ha sido diferente. Este año ha estado marcado por advertencias constantes, por un tono más serio, por una sensación de urgencia que no se veía antes. ¿Por qué? ¿Qué hace a este año tan especial? ¿Qué vio ella que nosotros no vemos? La numerología, según algunos, tiene respuestas. El año 2025 sumado da 9. El 9 es un número de finales, de cierre de ciclos, de transformación. Es el número que precede al 10, el nuevo comienzo. Pero antes de que algo nuevo nazca, lo viejo debe morir. Y esa muerte, ese final, rara vez es pacífico. Moni conoce estos números, los estudia, los respeta. Y cuando vio que noviembre de 2025 caía en un 9, en un mes 11, otro número de dualidad y cambio, supo que algo importante estaba destinado a ocurrir. Pero los números solo cuentan parte de la historia. La otra parte está en las estrellas, en los planetas, en las alineaciones cósmicas que, según astrólogos y videntes, influyen en los eventos terrestres. Y resulta que noviembre de 2025 tiene algunas alineaciones interesantes. Sin entrar en detalles técnicos que pocos entenderían, basta decir que hay tensiones planetarias, aspectos que sugieren conflicto, energías que chocan en lugar de fluir. Y cuando eso sucede arriba, dicen, se refleja abajo. Moni no es solo vidente, también es astróloga. Y cuando combina ambas disciplinas, cuando mira tanto hacia adelante con su intuición como hacia arriba con sus cartas astrales, las piezas encajan de una manera que asusta. Todo apunta a noviembre. Todo señala hacia esa ciudad. Y aunque ella ha tratado de ser responsable, de no causar pánico innecesario, la verdad es que no puede controlar cómo sus palabras son recibidas. No puede evitar que algunos las tomen como entretenimiento, mientras otros las toman como evangelio. Lo único que puede hacer es decir lo que ve y esperar que alguien en algún lugar esté escuchando de verdad. Ahora hablemos de ti, de nosotros. ¿De qué hacemos con esta información? Porque una profecía al final es solo palabras hasta que se convierte en realidad. Y nosotros, los que estamos vivos en este momento, tenemos el poder de cambiar el resultado. No podemos detener un terremoto. No podemos evitar que la tierra se mueva. Pero podemos prepararnos. Podemos educarnos. Podemos tener mochilas de emergencia. Podemos saber dónde están las salidas. Podemos tener puntos de reunión con nuestras familias. Podemos hacer simulacros. Podemos exigir que nuestros gobiernos refuercen edificios. Podemos votar por políticas que prioricen la seguridad. Podemos, en resumen, no ser víctimas pasivas del destino. Y eso es lo que Moni realmente quiere. No quiere que la adoren como profeta. No quiere que la teman como mensajera de malas noticias. Quiere que despertemos, que actuemos, que tomemos responsabilidad, porque el futuro no está completamente escrito. Hay líneas que se pueden cambiar, hay decisiones que pueden alterar el curso. Y aunque ella ve oscuridad en noviembre, también ve posibilidad. Ve gente que sobrevive, que ayuda, que reconstruye, ve dolor, sí, pero también ve esperanza. Y esa es quizás la parte más importante de toda esta historia. Que incluso en medio de la tragedia predicha, hay espacio para la luz.
hay espacio para la resiliencia humana, para la solidaridad, para el amor que surge cuando todo lo demás se derrumba. Hemos visto eso antes. En cada desastre que ha golpeado a la humanidad, también hemos visto héroes. Personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Vecinos que se ayudan, extraños que se convierten en familia, comunidades que se unen. Eso no quita el dolor. No borra las pérdidas, pero lo hace soportable. Le da sentido al sufrimiento. Y tal vez, solo tal vez, esa es la verdadera profecía. No que una tragedia vendrá, sino que cuando venga no estaremos solos, que estaremos juntos. Y que eso hará toda la diferencia. Los días pasan, octubre avanza, y noviembre se acerca como una sombra inevitable. En esa ciudad, sea cual sea, la vida continúa. Los mercados siguen abiertos, las escuelas siguen funcionando, los teatros siguen con sus funciones. Nadie habla abiertamente de la profecía, pero en voz baja, en conversaciones privadas, el tema surge. ¿Escuchaste lo que dijo Moni? ¿Crees que sea cierto? ¿Deberíamos preocuparnos? Y las respuestas varían. Algunos ríen nerviosamente, otros cambian de tema. Hay quienes, en secreto, revisan sus provisiones, quienes buscan información sobre qué hacer en caso de emergencia, quienes miran a sus edificios con nuevos ojos, preguntándose si resistirán. El miedo es contagioso, pero también lo es la preparación. Y mientras todo esto sucede, Moni continúa con su vida. Sigue dando entrevistas, sigue haciendo predicciones, sigue siendo ella misma. Pero hay algo en su mirada cuando habla de noviembre. Una tristeza, una resignación. Como si supiera que diga lo que diga, haga lo que haga, el destino seguirá su curso. O tal vez no es resignación, tal vez es aceptación. La diferencia es sutil pero importante. Resignarse es rendirse. Aceptar es reconocer la realidad y seguir adelante de todos modos. Y Moni sigue adelante, porque eso es lo único que puede hacer. Lo único que cualquiera de nosotros puede hacer, seguir adelante, vivir, amar, prepararnos para lo peor, pero esperar lo mejor. Las últimas semanas de octubre son extrañas. Hay una tensión en el aire que es difícil de describir. No es visible, no es tangible, pero está ahí, como una nota discordante en una sinfonía, como un color que no encaja en un cuadro. La gente lo siente, aunque no sepan por qué, aunque nunca hayan escuchado de Moni Vidente o de su profecía. Hay algo en el ambiente, una electricidad, una anticipación. Y entonces llega noviembre. Los primeros días pasan sin incidentes. 2, 3, 4, 5. La ciudad respira. Tal vez fue solo una falsa alarma. Tal vez Moni se equivocó. Tal vez podemos relajarnos. Pero entonces llegamos al 10. Y la ventana de tiempo se abre. 10 al 20 de noviembre. 10 días, 240 horas. 14.400 minutos en los que, según la profecía, podría suceder. ¿Sucederá? Esa es la pregunta que millones se hacen. La pregunta que tú te haces ahora mismo. Y la verdad es que no lo sabemos. Nadie lo sabe. Ni siquiera Moni puede estar 100% segura. Porque el futuro, por más que algunos digan poder verlo, siempre tiene un elemento de incertidumbre. Siempre hay variables que pueden cambiar, decisiones que pueden alterar el rumbo, pero lo que sí sabemos es que el riesgo es real, que las ciudades son vulnerables, que la naturaleza es poderosa, y que subestimar cualquiera de las dos es un error que la humanidad ha cometido una y otra vez. Así que mientras esperamos, mientras noviembre se desarrolla día a día, mientras tú escuchas esta historia y te preguntas qué creer, recuerda esto: las profecías no son sobre el futuro, son sobre el presente. Son espejos que nos muestran quiénes somos ahora, qué tan preparados estamos, qué tan unidos somos, qué tan dispuestos estamos a escuchar advertencias incluso cuando son incómodas. Moni Vidente predijo una tragedia para noviembre de 2025. Y ya sea que suceda o no, ya sea que sus palabras se cumplan al pie de la letra o se queden en el ámbito de lo especulativo, el mensaje subyacente permanece. Estamos en un mundo frágil, en un planeta que cambia, en sociedades que son tan fuertes como su eslabón más débil. Y si no prestamos atención,
Si no nos preparamos, si no cuidamos unos de otros, entonces no necesitamos profecías para saber lo que vendrá. Solo necesitamos mirar a nuestro alrededor, ver las señales y decidir actuar. Porque al final el futuro no está escrito en las estrellas ni en las visiones de ningún vidente. Está escrito en las decisiones que tomamos hoy, en cómo elegimos vivir, en cómo elegimos prepararnos, en cómo elegimos amar. Y eso, más que cualquier predicción, es lo que determinará nuestro destino. Noviembre de 2025. Una ciudad, una profecía y millones de personas esperando ver si las palabras de una vidente se convertirán en realidad, o si pasarán como tantas otras advertencias que la humanidad ha ignorado. Pero mientras esperamos, vivamos, preparémonos, amémonos, porque eso es lo único que realmente podemos controlar. El resto está en manos del universo. Y el universo, como siempre, guardará sus secretos hasta el último momento.